A usted nos trajo este hombre del cual estamos poniendo su fotografía. ¿Usted es quien me va a torturar? Yo digo, no, caballero, no. Nosotros no acostumbramos a torturar a nadie. Estaba verdaderamente asustado. Era un torturador de la 40. ¿Usted tenía una idea de los crímenes que él había cometido? Buenos saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Hoy es lunes. El lunes 7 de abril de 2025, con ustedes Indira, como les dije, agradecida de estar aquí en este programa y de su sintonía. Así como veían al principio del programa, hoy es un día importante porque revisaremos la historia de manos de una persona que estuvo en ese momento en el que las hermanas Mirabal, el juicio de las hermanas Mirabal se efectuó, y también en un momento clave de la historia dominicana donde se interrogó de primera mano a Clodoveo Ortiz, ese torturador del régimen de Trujillo. Y les hablo del doctor Manuel Ramón Morel Cerda, a quien nuestra compañera Edith Febles entrevistó, una entrevista bastante extensa en la que Edith conversó con él, quien fue el fiscal que llevó a cabo los interrogatorios a las personas involucradas, o al menos a los imputados en ese momento del crimen horrendo de las hermanas Mirabal, esa muerte de las hermanas Mirabal que de cierta forma revive en estos días con los documentos desclasificados de la CIA, donde se quiere de alguna u otra manera lavar la imagen de lo que pasó durante la dictadura de Trujillo. Saludos, Edith Febles. Buenos días, Indira. Buenos días para ustedes. Ahí están mirando en pantalla esta conversación. A las 7 de la mañana la tenemos con el doctor Manuel Ramón Morel Cerda. Pero espera un momentito. Sigue tú, Indira. Bueno, sí, Edith, en lo que Edith se coloca su micrófono, esta fue, como les comentaba, una entrevista bastante extensa, compuesta por dos partes. Hoy pasaremos la primera para que el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, un abogado que ha estado en diferentes ámbitos de la administración pública, sobre todo en la Junta Central Electoral, pero hay una faceta hasta ahora poco conocida del doctor Morel Cerda, que es la de fiscal en el juicio a las hermanas Mirabal. Morel Cerda fue fiscal de Salcedo hasta 10 días antes de que son asesinadas las hermanas Mirabal. Entonces hay algunos detalles que él da de las circunstancias previas al asesinato que queremos que ustedes vean. Buenos días para todos, buenos días para la gente que está en Telesistema y buenos días para la gente que nos ve diferido. Aquí estamos a partir de esta hora. Y lo que compartimos con Morel Cerda, básicamente, voy a poner de nuevo esa entrada, señor director, para comentarles un poquito de qué se trata esto, que va a estar aquí a las 7 de la mañana. A usted nos trajo este hombre del cual estamos poniendo su fotografía. ¿Usted es quien me va a torturar? Yo digo, no, caballero, no. Nosotros no acostumbramos a torturar a nadie. Estaba verdaderamente asustado. Era un torturador de la 40. ¿Usted tenía una idea de los crímenes que él había cometido? Clodoveo Ortiz hizo unos señalamientos a propósito del ajusticiamiento de Trujillo en contra de los ajusticiadores. Eso era noticia hace poco. Bueno, pues él fue traído desde Estados Unidos, allá dio esas declaraciones que ahora han sido desclasificadas, que afectan sobre todo la memoria de los ajusticiadores y que sitúan un plano inexistente lo que ocurrió. Entonces, ¿quién interrogó a Clodoveo? Morel Cerda. Por eso entrevistamos a Morel Cerda. En una parte, verificando sobre Clodoveo Ortiz, encontramos un documento que refería que el interrogatorio fue realizado por el joven Morel Cerda en ese momento. Entonces, Morel Cerda vive y lo llamamos, y efectivamente. Este interrogatorio se realizó en el segundo piso del antiguo Palacio de Justicia, que luego pasaría a ser el local de la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte, en el centro de los héroes, el edificio viejo que está a punto de derrumbarse, según la advertencia que hay. Bueno, pues ahí interrogó Morel Cerda a Clodoveo Ortiz. Esa parte la vemos en el día de hoy, pero además él interrogó diferentes personas, habló con quien era jefe del cine en ese momento. Estamos hablando a finales de la dictadura, en la región del Cibao, y particularmente tenía una oficina en Salcedo. Se comunicó con él antes
y le dijo algunas cosas que hoy vamos a conocer, o mañana vamos a conocer, porque hemos dividido la entrevista en dos partes. Mañana van a tener una segunda parte. Esta entrevista, Indira, tiene una duración de casi 1 hora, 55 minutos, y por eso decidimos abordar los temas de dos maneras distintas, así que hoy vemos la primera parte de esta conversación, que nos sentimos que estamos realizando en un tiempo oportuno, porque es una entrevista de carácter histórico. Hay situaciones que están ahí que no habían sido reveladas. Debo decir que Morel Cerda también era fiscal del Distrito Nacional al momento de que dan el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo se vivió desde las instancias judiciales del país? Es lo que nos cuenta Morel Cerda en esta conversación. Así que están todos invitados. Y gracias a la gente que está en sintonía desde esta hora tempranito en la mañana. Agradecemos mucho esa atención. Indira Suero, Germán Marte, una servidora Edith Febles, hoy con ustedes. Indira, pero también abordamos otros temas. Esto es a las 7 de la mañana. Tenemos otros temas que estaremos desarrollando hasta las 6, desde las 6 hasta las 7. Vamos a ver cuáles. Así es, Edith, hay también una información que pienso que es sumamente clave justamente en medio del contexto en que nos movemos hoy en día, y es la relacionada a la emisión que realizó el presidente Luis Abinader a través de las redes sociales de la presidencia y también sus redes sociales propias, donde anunciaba una serie de medidas con relación a la migración irregular desde Haití a República Dominicana. Si las examinamos en conjunto, 15 medidas en total, esto vendría a endurecer mucho más esa política migratoria con relación a Haití que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, y sobre todo si analizamos lo que ha pasado aquí en República Dominicana en los últimos días. Protestas, manifestaciones, grupos que van a un territorio que alberga, de acuerdo a lo que comentan ellos, una gran cantidad de migrantes en situación irregular, y todo eso se enmarca dentro del mensaje que el presidente Luis Abinader emitió en la tarde de ayer, a las 6 de la tarde. No era algo que se esperaba, sino que se anunció que a las 6 de la tarde el presidente Luis Abinader hablaría a la nación. Escuchemos un poco de esas 15 medidas para analizar mucho más en qué consiste este endurecimiento de la política migratoria de República Dominicana. Por eso, hoy anuncio un conjunto de 15 medidas firmes, claras, para algunos dolorosas, pero necesarias para proteger nuestro país y garantizar el respeto a nuestras leyes. A partir de este momento, se ampliará la capacidad de supervisión de las 3 brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior. Además, reforzaremos la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales que se suman a los 9.500 que ya prestan servicio en la frontera. Esto enviará un mensaje claro e innegociable. Las bandas criminales haitianas no encontrarán refugio en nuestra tierra. La violencia que destruye Haití no cruzará a la República Dominicana. Aceleraremos la construcción del muro fronterizo. El ministro de Defensa tiene la instrucción de iniciar inmediatamente la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 kilómetros de muros ya construidos. Así fortaleceremos nuestra capacidad de respuesta ante cualquier amenaza que intente cruzar a nuestra tierra. Quien facilite el tráfico irregular de personas deberá enfrentar las consecuencias, y queremos que estas consecuencias sean las más drásticas. Por eso, hemos incluido en el anteproyecto de reforma del Código Laboral que se discute en el Congreso mecanismos de supervisión y de sanciones que harán más costoso para los empleadores incumplir con la ley. Además, estaremos depositando la próxima semana en el Congreso Nacional un anteproyecto de reforma del marco legal migratorio existente que debe ser conocido con carácter de urgencia para el endurecimiento de las sanciones en los siguientes casos: funcionarios gubernamentales, civiles y militares. Bueno, nos quedamos con la imagen del presidente de la República para darle en resumen las medidas adoptadas en este caso. Número 1, 3 brigadas fronterizas en 6 zonas operativas bajo oficiales superiores, como decía el presidente. Se suman 1.500 soldados adicionales a la vigilancia fronteriza. Se van a licitar 13 kilómetros adicionales del muro fronterizo. Además, el punto número 4 es que se va a depositar un proyecto de reforma migratoria que endurece las sanciones a los funcionarios que faciliten entrada irregular, a los propietarios que alquilen a ilegales y el tráfico de personas.
En el punto número 5 está la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios, el 6 oficinas de control en todas las provincias. En el punto número 7 se modifica el reglamento de los mercados binacionales para impedir el uso del comercio como vía de entrada irregular. El comercio sí dice, pero con orden. Ya se supone que el comercio estaba organizado, que tenían hasta medidas de identificación biométrica, pero bueno. El punto número 8, solicitud de creación de una Procuraduría Especializada de Asuntos Migratorios. El 9, la alianza con gobiernos locales para mejorar repatriaciones. La creación de un Observatorio Ciudadano de Política Migratoria coordinado por Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario. El 11, nuevo protocolo del Servicio Nacional de Salud, requisitos para la atención médica, la identificación, carta de trabajo y prueba de domicilio. Supongo que eso para los migrantes. Pacientes sin documentos serán repatriados tras recuperación y habrá un agente migratorio en cada hospital. El punto número 12, comisión liderada por Milton Rey Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional de la República, cuando se dictó la sentencia 168-13. La comisión liderada por Milton Rey Guevara revisará la normativa migratoria, aumento salarial propuesto para dominicanizar el empleo, 25% en zonas francas, 30% en el turismo, un aumento que ellos proponen, supongo que eso lo asume el sector turístico y las zonas francas. Beneficio de Supérate, podrán trabajar sin perder el subsidio a los beneficiarios, y ampliación del fondo de Bandex para mecanización agrícola y la construcción, que es una meta que tenía el gobierno desde hace tiempo. Estas son las medidas, dice, que buscan garantizar respeto a la ley, proteger la soberanía, dice, y ofrecer orden y dignidad a todos. Yo pienso que de todas esas medidas hay varias que podríamos analizar a fondo, sobre todo la que tiene que ver con los agentes de migración en los hospitales, porque si bien, de acuerdo a lo que dice el presidente Luis Abinader, se proporcionaría el servicio que requieran los migrantes, estarían sujetos a que podrían ser deportados. Entonces, eso también habría que analizarlo con detenimiento, porque podría ocasionar que simplemente los migrantes no acudan a los hospitales, que se abstengan por completo de ir a los hospitales si tienen tal o cual emergencia, porque obviamente tendrían temor de ser deportados, repatriados a su país. También está esta medida que se refiere, que tiene al ex magistrado Milton Rey Guevara, que fue la persona quien al menos encabezó esa sentencia en el Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13, que fue una sentencia que se aplicó de manera retroactiva a personas que estuvieran aquí o que nacieran más bien en el país a partir de 1930 y que despojó de la nacionalidad, y que todavía estamos con un grupo importante de dominicanos de ascendencia haitiana que no tienen, ahora mismo se encuentran en una situación de un limbo. Habría que ver cómo él abordaría sobre todo este aspecto de las políticas migratorias, al menos con lo que respecta a la legislación. Y sobre todo también hay otra de las medidas del presidente que emitió el presidente Luis, al menos que adelantó más bien el presidente Luis Abinader, y es esa, la creación, la propuesta de la creación de una Procuraduría especializada en asuntos migratorios. Habría que ver cómo se incorpora esto a una Procuraduría General de la República que de por sí enfrenta numerosos retos y que también tiene una cierta escasez de recursos, que no solamente en esta gestión, sino que en gestiones anteriores eso también ha sido algo que se ha señalado. Bueno, hay algunas medidas de estas que son bastante gravosas. El tema de los hospitales, por ejemplo, según tengo entendido, hay un incremento desde el año pasado de los partos fortuitos, los partos que se tienen fuera de centros hospitalarios, probablemente tenga que ver con esta razón. Pero bueno, básicamente este es un conjunto de medidas que el gobierno está adoptando en la antesala de una marcha que le anuncian al Palacio Nacional. El gobierno se ha sentido presionado y ha tomado una serie de medidas que endurece un poco más la ya endurecida situación de los nacionales haitianos en República Dominicana. Aquí hay varios puntos que podríamos abordar. Yo le voy a invitar a que vean un sociólogo, Frank Cáceres, va a estar con nosotros esta mañana y vamos a hablar sobre todas estas medidas y sobre las diferentes situaciones. Pero hay un punto que yo no veo en ninguna medida nunca del gobierno, y es cuando se producen abusos, ¿dónde llamar? Por ejemplo, hace una semana, la semana pasada, un policía andaba con un haitiano al hombro.
lo llevaba de un sitio a otro hasta que le dieran 10,000 pesos para él soltarlo. Él agarró ese haitiano y llamaron a la persona donde él trabajaba y le dice que son 10,000 pesos que tiene que pagar. Y lo estaba moviendo de un lugar a otro. Entonces, hay un negocio que se ha forjado que debería tener consecuencias sobre los policías, militares o personal migratorio o gente que no son de migración, porque en una oportunidad la Dirección de Migración reconoció que había, por ejemplo, un vehículo que no era suyo, que entre en ese terreno. Hay algunas cosas de coordinación. Por ejemplo, he visto que escribe un dirigente comunitario desde la zona de Matamosquito y demás, dice que hay haitianos que quieren marcharse a su país, pero no quieren que lo hagan a través de migración, porque migración los maltrata, que ellos sencillamente se quieren ir. Que los si dejen ir y que no les quiten las pertenencias, que simplemente lo dejen ir, que no lo atraquen en el camino, básicamente. Que lo dejen marchar, o sea, esa invitación de que marchen, que lo dejen marchar con lo que tienen, que no lo despojen de lo que tienen. Entonces huyen porque no quieren irse a través de migración, porque quitan celulares, quitan motores, sí, lo que tú tengas. Hay un elemento básico en todo esto también, o sea, las repatriaciones se han estado haciendo, lo que pasa es que eso no ha tenido mucha visibilidad. A mí me llamaba una persona que tiene un video de un proceso que se dio en su finca y demás, pero no quiere darlo a conocer porque teme que se identifiquen la finca, que si tiene consecuencias. La gente es así, en todos los tiempos parece gente que sencillamente, si eso afecta a otro, eso no me está afectando a mí, entonces no. Y a veces hasta para lo que le afecta a sí mismo, no tienen esa voluntad de decirlo, de denunciarlo. Hay el tema de digamos, este incremento, hay un aspecto que a mí me parece relevante, y es que hay ciudadanos, por ejemplo, los cañeros o la gente que ha nacido aquí, que no tengan documentos, que pueden quedar en una situación mucho más compleja ahora. Podrían pagar la consecuencia de este gran desorden que se ha tenido durante muchísimo tiempo. Y que no es causado por el propio Estado. Sí, no hay vías de solución. Por ejemplo, usted tiene ahí gente que estuvo en los procesos en los que los gobiernos, hasta el gobierno del PRD, aquí se contrataba de gobierno a gobierno ciudadanos haitianos que lo traían para los cañaverales y lo daban ahí en los bateyes. Entonces, hasta 1978, 79 por ahí, aquí en República Dominicana vinieron gente, estamos hablando de esos años. Con posterioridad, usted tiene empresarios y gente que sigue siendo parte. Entonces, hay una diversidad de público, pero todos se ven simplemente como haitianos, sin documentos, y no hay en ese sentido una verificación individual. El punto más importante de todo este proceso reivindicativo que puede existir es un punto muy sencillo, es un punto elemental, es un punto básico, es que se sepa que esa gente son gente. Ese es el punto básico. No es ni siquiera si tienen papeles o no tienen. Un haitiano, su mayor problema no es tener o no tener papeles a la hora de que lo detiene un agente de migración o un policía, porque hay casos en los que les rompen los papeles. La mayor situación que puede enfrentarse es que la persona con la que se tope entienda que se trata de seres humanos. Es una reivindicación que aparece en la carta del profesor Juan Bosch a intelectuales dominicanos cuando dice, lo tratan como poco menos que animales porque ni a los cerdos tratarán ustedes así. Entonces, esos golpes, esa manera de tratar a la gente, que está muy poco documentada, pero que nos sobran los testimonios. Hay cantidad de testimonios. Aquí tenían una casa de seguridad cerca de la avenida Duarte, una casa de seguridad ubicada como tal, donde se llevaban una persona, se lo llevaban a la frontera y en un vehículo de color blanco lo traían, lo ubicaban en ese lugar y entonces llamaban a las personas con las que trabajaban para que tengan que pagar. Los ingenieros, los arquitectos, los que hacen obra de construcción saben muy bien de eso. Muchos ingenieros pagan 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 pesos. Conozco a alguien que me decía, bueno, 20,000 pesos pagó, pagan dinero porque los retienen y entonces tienen que trabajar. Es un trueque, es un manejo cotidiano. Hay un detalle que alguien estaba sugiriendo, si no se va a contabilizar, por ejemplo, el tema de la mano de obra, tanto en la construcción como la mano de obra que tienen en el sector agrícola. El mismo ministro de Agricultura se refirió alguna vez, Germán Marte, que ya está con nosotros, le preguntó, y se refirió al tema de la mano de obra en las plantaciones agrícolas.
Lo ideal sea que los agricultores hagan sus cosas ellos mismos y contraten mano de obra local, pero la mano local dicen que es escasa. El gobierno está anunciando incrementos salariales, pero lo hacen el sector turístico, el sector de zona franca, el sector agrícola tiene graves problemas en esta situación. Entonces, bueno, en ese proceso, insisto, la parte más reivindicativa sería considerar a esta gente como gente. El mundo, esto es parte de un contexto, muchas de las medidas que se están tomando acá se parecen mucho a los anuncios que está haciendo Estados Unidos. Y Estados Unidos, que tiene mecanismos, digamos, de verificación, también está cometiendo errores. El gobierno estadounidense ahora mismo se le ha ordenado retornar a un ciudadano salvadoreño que fue enviado a una cárcel de El Salvador sin tener méritos para ellos, acusándole de ser parte de las maras, pero él venía huyendo, llegó a Estados Unidos en situación de huida. Están pretendiendo repatriar a Cuba a un ciudadano cubano que salió de una cárcel directamente favorecido por un sistema de protección hacia Estados Unidos, ahora acaba de recibir su carta de que debe retornar. Están regresando a una estudiante turca que estudió, se graduó y estaba haciendo un doctorado, pero escribió pidiendo libertad para Palestina. Entonces, en Estados Unidos también se ha dicho que no hay garantías ni siquiera en los hospitales, y esa es una situación que en el mundo siempre los hospitales eran espacios respetados. El hospital se veía como que no era un lugar donde se entraban. Entonces, eso ha animado a diferentes gobiernos, y el de Dominicana no es la excepción, a decir nosotros entramos ya a los hospitales, ubicamos una unidad, lo cual puede traer como consecuencia, evidentemente, de que alguna persona que necesite un tipo de asistencia médica se abstenga de ir a los centros hospitalarios. Germán Marte, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aquí estoy un poco agripado, pero... Ay, Germán, Leo. ¿Sí? ¿Tiene miedo? Sí, me No, asusta miedo, Leo de mi Germán. Ningún miedo, compañera, aquí estamos, aquí estamos. Muy buenos días a todos, les deseo que esté mucho mejor que yo, pero bueno, adelante, hoy es lunes y hay que echar para adelante. Viendo esta situación, ojalá que no se preste, igual que ustedes, tengo esa preocupación. Hay quienes aplauden a dos manos sobre esta situación. Vamos a ver, vamos a esperar y a ver los resultados. Igual que tú, me preocupa que gente que vaya a un hospital no se le atienda porque usted no tiene situación. Y eso es totalmente preocupante desde el punto de vista humano. Imagínese que sea usted, que tenga un terrible dolor y que le diga, no, usted no tiene papeles, se me va de aquí. Eso hay que pensar, hay que matizarlo. Con el despliegue de más soldados en la frontera, yo estoy de acuerdo. Es más, deberían ser 20,000. Es más, debería ser el ejército completo y la Fuerza Aérea y la Fuerza Armada. ¿Cómo es la otra? La Armada Dominicana. Y sí, que lo sellen, está bien, es por ahí que entran. Es ahí donde hay que ir, no a otros lugares a hacer bulto. Con que sellen la frontera está bien. Sin embargo, me preocupa, igual que a ustedes, esa posibilidad de que que se produjesen abusos, violación a los derechos humanos, al derecho de gente, o sea, estamos hablando de gente, básicamente. Y no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Nosotros nos quejamos en toda América Latina de todo esto que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, y lo que se anuncia por estos países muchas veces es una réplica de aquello. Ojo, no estamos en contra de que se regule la migración indocumentada, a eso hay que regularlo, hay que ponerle cierto orden al desorden, ciertamente, pero no hay necesidad ni hay ningún derecho a violar o a mancillar la dignidad de una persona, no importa que tenga o no papeles, no hay derecho a eso, debemos entenderlo como dominicanos. No hay derecho a que un puertorriqueño maltrate a un dominicano porque llegó en Yola, mira tú, mojadito, y no sé qué, así que les dicen, oigan bien, algunos boricuas le dicen así, hay otros que no, que son muy solidarios, pero no tiene derecho a maltratarlo. Es más, usted sabe, usted y yo sabemos que a un dominicano le hablan así y es capaz de dar un planazo. Bueno, no estoy llamando a que se dé planazo, no, pero que nosotros por naturaleza somos rebeldes, o sea, nos sublevamos contra el abuso, no importa quién sea, porque tenemos ese respeto por nosotros mismos. Entonces, lo mismo debemos brindar a otras personas.
hay medidas que el presidente anuncia ahí, que vamos a ver si se cumple. El tema de la mecanización que se habla en el sistema agrícola, el sistema de la construcción, en la industria de la construcción, eso hay que verlo. Hay que verlo cuándo se hará, cómo se hará. Yo no creo que sea tan fácil como se plantea, eso toma su tiempo. Todavía en Estados Unidos una gran parte de la mano de obra, o sea, la terminación que hace el albañil, las losas que ponen los que son expertos en eso, la pintura, por ejemplo, eso lo hace se hace a mano, ¿no? Se hace a mano. Entonces, tú hablar de mecanización no es tan fácil. Se puede reducir ciertamente. De hecho, hay una forma ahora que hay en constructora que lo tiene, que son los encofrados. ¿Verdad que sí, compañero? Encofrados, que son, se ponen dos cosas, se pone la varilla y se vacía con una máquina. Sí, sí. Incluso se puede hacer prefabricado y llevarlo, ¿cómo se llama? Como una pared completa, pam, 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 instalar como por módulo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lo fundamental es mano de obra pura y dura y simplemente el dominicano no quiere hacerlo. Entonces, por eso que el haitiano está aquí. No es porque le guste al maestro constructor ni al ingeniero, es porque necesita una mano de obra. Entonces, ojo con criminalizar a ese hombre porque no tiene un papel. Ojo, que no es verdad que sean una amenaza, ni unos delincuentes, ni que es un peligro, no. Hay que verlo como una gente que viene aquí porque quiere trabajo y nosotros lo empleamos porque lo necesitamos. Es un ganar-ganar de alguna manera. ¿Que hay que regularlo? Sí hay que regularlo, pero no hay que abusar, no hay que ultrajar, no hay que robarle a esa gente. No hay que quitarle lo que ya se ha ganado. Hay mucha gente que ha ganado mucho dinero con todo esto. Sí. Porque si usted calcula 15,000 pesos por persona, se lo llevan, lo trae 15,000 pesos, 20,000 pesos. Mira, algunos pagan hasta 25. Dos elementos importantes, sí. El discurso de odio, un discurso sí, público. Eso es peligroso. Que se incentiva, un discurso de que existe una guerra. Haití tiene una situación interna de caos, problemática, de guerra interna. Pero los haitianos ni tienen fuerza ni buscan nada, una guerra con República Dominicana. La gente que está aquí es gente desplazada, que a veces se han colado algunos que son de riesgo porque son miembros de bandas y el mismo gobierno ha dicho cuando eso ha ocurrido que los aprecia y los retornan. También tenemos todo el tema del involucramiento fronterizo en temas de tráfico de armas. Pero a mí me llama la atención de que toda esta política está fundamentada básicamente, y todo el discurso, en las personas migrantes, no así en los traficantes, por ejemplo, quienes trafican con las personas, los que hacen negocio con eso. Hay gente que se siente cómoda con traficantes de toda la vida. Sin embargo, se va a este punto. Hay una frase de alguien que decía que en la actualidad en el mundo se ha enseñado a los pobres que su problema es otro pobre. El gran problema que tiene, sí, que es su problema, te ponen y tienes como una guerra en la cabeza, que estás en guerra. Esa gente no está en guerra, esa gente no está en pleito con República Dominicana. Una gente menesterosa, en la mayor parte de los casos, dispuesto a pagar 15, 20 mil pesos. Ahora, durante mucho tiempo el tráfico fue permitido. Usted tiene otro segmento, que es el segmento en el que yo pienso. No estoy pensando en la gente que trafican todos los días, que usted lo agarre y dice, tengo 2 años, tengo 3 años, tengo 4 años, que llegó ayer, sino en los ciudadanos que nacieron en República Dominicana, cuya regularización se cerró. El punto, son los ciudadanos que nacieron en este país, algunos de los cuales sus documentos fueron anulados. Esa gente la puede pasar bastante mal, porque es gente que el mismo presidente de la República asistió a un acto de apoyo solidario, diciendo yo también he sido hijo migrante, se llamó Abrazo Solidario, ustedes lo buscan así, Luis Abinader, es esa gente, son aquellos que hoy no tienen oportunidad. Había una oficina que se instaló, el gobierno de Danilo Medina gastó mucho dinero en ese proceso y esas oficinas prácticamente la cerraron en el Ministerio de Interior y Policía. Eso quiere decir que si no eres indocumentado, caerás en un estado de indocumentación, porque no tienes oportunidad de regularizar los documentos. Eso desde hace tiempo. Edith, ahora que tú mencionas lo de la oficina del Ministerio de Interior y Policía y también esa... Ay, perdón, yo había terminado y pasaron con Indira. Yo me recosté así porque pensé que estaban con Indira. Ah, perdonen, sí, es que tiene que ir con Germa. Es que tenemos un problema, Indira. Disculpe un momentito, Germa, paso contigo porque tenemos un lío aquí de que estoy en la misma toma de Indira. Paso contigo. Y yo me había olvidado del mundo, pues como estoy, tú sabes, escuché a Indira hablar.
Fran, sí. me callé. Perdonen ustedes, vamos con Germán. Comprendo. Hay una situación que se da a nivel general. Precisamente tú mencionabas el caso de Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se ha identificado y la gente, y una parte del electorado así lo cree y así lo apoya, que siente que el que viene de fuera es su enemigo. Y no necesariamente. Pensemos en nosotros los dominicanos que se han ido por la vuelta por México, que se fueron con visa de paseo y luego se quedaron. Hay gente que dice, no, que tienen papeles. No siempre se tienen los papeles, pero nunca, es difícil que un dominicano vaya para que quiera hacerle daño a los Estados Unidos. Yo pienso lo mismo con muchos haitianos que vienen aquí, que lo que vienen buscando vida para ellos, para su familia, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo. Hay que pensar, yo le llamo al presidente y llamo a quienes están eufóricos con estas medidas, que creen que se salvó el mundo con esto, hay que pensar en los sectores productivos. Hay que tener, yo llamo a la sensatez. Yo llamo a la sensatez porque lo que se está sembrando es como si fuera que la semilla, el origen, el génesis de todos los males de la República Dominicana fueran los haitianos. Y eso hay que tener cuidado. También me preocupa la actitud de reacción del gobierno. Hay una marcha Friusa, entonces yo tengo que hacer más duro que lo de Friusa. Entonces, de repente podría estar afectando, pienso yo, a sectores productivos. Yo sé que hay gente que no le interesa lo que uno está diciendo, que cree que esto es, uno está defendiendo lo indefendible. Pero miren, piense usted en el que tiene, yo insisto, una siembra de arroz y que llegue el tiempo de la cosecha, que le falte mano de obra, documentado o no documentado. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, el gobierno tiene que tener mucho cuidado con no darse, como está haciendo Donald Trump, un tiro en el pie. Yo recuerdo, y sé que mucha gente se sintió incómodo o no creía lo que uno le decía, miren, con el canal, por ejemplo, que se armó una laraca, que se mandaron tanques de guerra, helicópteros, que sé yo, cuánta brigada para ocupar a Dajabón, y aquello parecía que era el día D. ¿Saben lo que ha visto la película, el día D, cuando los ingleses y los americanos van allá en Albuquerque, no sé cómo se llama la costa francesa, y desembarca allí el día D? Fue muy importante para derrotar a los alemanes, y aquello parecía el día D, ciertamente. Vaya usted a ver. El canal sigue funcionando de aquel lado y de este lado y no pasa nada. No pasa nada. Germán. El agua se comparte y no pasa nada. Digo esto porque de repente podríamos estar nosotros batiéndonos en un tema que a lo mejor sea una distracción para muchos. Y veo a la oposición sumándose a esto. Bien, vamos a esperar. Yo digo que vamos a esperar, Indira. Bueno, Germán, y pasando a otro tema, hoy es un día clave también con relación al Ministerio Público porque continúa este proceso del caso Antipulpo. Recuerden que la semana pasada se aplazó más bien la audiencia en la que el Ministerio Público presentaría sus conclusiones finales de este caso que involucra, de acuerdo a los fiscales, a Alexis Medina, el hermano del expresidente de la República, también a Magali Medina y una serie de funcionarios de la gestión del gobierno del PLD, de la última gestión del gobierno del PLD. Se supone que la semana pasada el Ministerio Público solicitaría cuál es la condena que quiere para estos imputados. Entonces, eso se suspendió porque en ese momento uno de los imputados, en este caso fue Francisco Ramón Morel, depositó un certificado médico que tenía problemas de salud y demás. Entonces, por eso, las juezas del segundo tribunal del Distrito Nacional pospusieron el conocimiento de esa audiencia para hoy lunes 7 de abril. Entonces, en el día de hoy se espera que a las 9 de la mañana sea cuando el Ministerio Público diga cuánto es que yo quiero para estas personas. Y eso es obviamente fundamental en medio de tantas situaciones que pasan, que este tipo de casos llegue a su conclusión, que es justamente por lo que abogan la mayoría de personas que quieren ver algún tipo de resolución en esto que los fiscales consideran una estafa al Estado Dominicano. Bueno, miramos así rápidamente los hechos. Ahí tenemos el caso Pulpo para el día de hoy. Nuevo peaje, pagará 100 pesos en ambas direcciones, kilómetro 32 de la autopista Duarte. Atención, la gente de Villa Altagracia está por protestar, se estaba militarizando, sí, pero se esperaba que desde hoy comenzaran jornadas más duras.
La verdad es que No. 100 pesos en ambas direcciones, si vives en Villa Altagracia, eso es un verdadero problema. Yo Problemas van a recuerdo, tener los pasajeros. Tú sabes sí, que ya un anunciaron incremento de ayer pasajes y todo 25 eso. pesos. Sí, ya tú Yo lo encuentro supiste. demasiado. Ahora, el gobierno yo creo que se le fue la mano. Yo creo que se le fue la 100 mano. para ir y volver. Óigame, el peaje eran 60 pesos, correcto, está bien. Lo encontramos chin, y yo, ok. Pero ahora es doble vía. se puso 100. Pero ahora le han puesto 100 para ir y 100 para venir. Y si le aumentaron fueron 140 pesos, más que el doble. 20 pesos más del doble. Están buscando Entonces, wow. dinero, como sea, y Wow. ahí tienen ese peaje que está ahí en la Pero, zona. pero, Habría Hay que gente ver de para Villa qué se Altagracia utiliza. que trabaja. pero saben que está mucha gente. Las 15 medidas que los haitianos, estamos debatiendo un tema, y ese tema, junto con el de la comida, junto con los altos precios de la mangé, Muchísimas otras cosas. no, pero muchísimas. este concretamente. No, claro. Y también a eso me acuerda a los aranceles, por ejemplo, Sí. que se felicitan este tipo de medidas, pero al final quien paga es el consumidor. Y esto lo advertían incluso a varios choferes de la ruta que decían, bueno, yo voy a tener que aumentar porque aquí en el peaje tengo que pagar 100 de ida y también 100 para regresar. Entonces, eso también habría que ver cuáles implicaciones tiene y sobre todo en qué se utilizaría este dinero, para qué iría esta recaudación. Pues se supone que es para algo que nos beneficiaría a todos. Yo quiero ser, de alguna manera, portavoz de... Vamos con Germán, ¿sí? Sí, de una inquietud que hay con la gente de Villa Altagracia. Con sobrada razón, los choferes de Villa Altagracia, que está aquí, casi al lado de la capital, ya se junta, el 28 con Villa Altagracia, el 32 ahora, con más razón, ¿cuánto que va ahí? Está más cerca que de Boca Chica, aquí, al Parque Independencia. Sí, sí, Villa Altagracia está pegado a nosotros, entonces hay que pensar en esa gente que estudia, que trabaja, o en los choferes mismos de transporte, que van y vienen varias veces. 200 pesos cada vez que cruza el peaje es mucho, quizá haya que buscarle alguna salida, por lo menos a esa gente, bajarle algo a ese peaje me parece exagerado. Estamos como si fuera autovía, y yo entiendo que hay que recaudar dinero, yo lo comprendo, Mira, pero se le fue la mano. Nosotros pasamos, ahí mirando las imágenes del peaje y lo que podría pasar, que aquí está en esta zona, por cierto, uno cruzaba ahí, se sorprendía cuando iba que estaban haciendo estas obras. Vamos a ver rápidamente unas protestas en Estados Unidos, la verdad que han sido masivas, las protestas en Estados Unidos contra el presidente estadounidense y las políticas que lleva. Protestas que se realizaron en todo el país, hay imágenes increíbles de la cantidad de gente que se movilizó durante todo este fin de semana. Millones de personas participaron en estas protestas en los 50 estados y a nivel mundial este sábado, por un movimiento pro democracia en respuesta a lo que llaman una toma hostil y ataque a los derechos y libertades estadounidenses. Manos afuera. Más de Alicia. 1.400 protestas masivas en capitales estatales, edificios federales, oficinas del Congreso, poca referencia del gobierno a lo que está ocurriendo. Y de hecho sorprende, por ejemplo, lo que ha hecho California, que está buscando desmarcarse del desastre arancelario. Dicen que le compren directamente a ellos, hay... Sí, muchas ideas allá con los aranceles. funcionan las cosas muy diferentes porque cada estado es en sí, podríamos decir, un gobierno y cada estado, e incluso lo vemos en las medidas que ha tomado Trump, que muchas veces jueces federales echan para atrás. Entonces, en este caso, al menos en los 50, en la mayoría de estados de Estados Unidos vimos estas protestas, pero no solamente en territorio estadounidense, sino que esto también se extendió hacia Europa, Londres. incluso en México hubo varias protestas y en Europa, en Londres y en otras ciudades importantes también la gente se manifestó y esta sería la primera protesta masiva que se hace desde que Donald Trump asumió el poder. La última que tuvo, que fue así de grande, fue en 2017 y era una protesta de las mujeres en ese entonces que estaban muy en contra de varias disposiciones de Donald Trump con respecto al aborto y a algunos derechos que adquirieron las mujeres a base de mucho sacrificio y que Donald Trump quería echar para atrás. En esta ocasión, la gente está protestando por numerosas causas, desde los aranceles hasta el tema de la migración, también los empleados federales que suspendieron de sus funciones, vi incluso a veteranos de guerra, que ese sí es un sector sumamente respetado en Estados Unidos, pero ellos decían, este presidente no le importa cuál sería la suerte de nosotros y ha tomado medidas en contra del bienestar de miles de
veteranos de guerra. Efectivamente, 1.200 puntos, 1.200 protestas simultáneas, muchas de ellas en 50 estados, le piden manos fuera y enfocan la mirada sobre el presidente Donald Trump, que parecía solo en el cuadrilátero, ¿verdad que sí? Dando golpes por aquí y por allá, y puede ser su alter ego, pero sí una figura clave en su gobierno, que es la de Elon Musk que dirige un departamento que está aplicando, digámoslo en términos figurados, una motosierra, como le regaló Milei, que quiere decir recortes en el Estado. Recortes, señores, oigan ¿dónde? En educación y en salud. Dos derechos fundamentales, no de los norteamericanos, del mundo, de cualquier ser humano. Derecho a la salud, derecho a la educación. Y ellos se centran fundamentalmente en esos sectores. No hablan de reducir los gastos de guerra. Bueno, sí, cortar por algún lado, digamos que Ucrania, pero en otro lado sigue la industria armamentística y obligando a Europa, por ejemplo, a aumentar su gasto hasta un 5% de su Producto Interno Bruto, pero para que le compren a ellos. Ese es el punto. Entonces, por un lado, le quita derechos a los norteamericanos y por otro lado, incentiva la compra o la venta de la guerra, aparte de todo ese sistema de los aranceles que ha impuesto a todo el mundo, ¿no? Hay que ver cómo, eso es lo que faltaba ver, si la sociedad norteamericana se iba a quedar quieta, calladita, esperando a ver que este hombre hiciese y haga y deshaga lo que le venga en gana. Lo de ayer, o lo del fin de semana, mejor dicho, porque no fue ayer, fue antes de ayer, fue bastante significativo, ¿no? Bueno, dicho esto, nosotros tenemos que hacer una pausa ya. Entonces, les contamos. Tenemos una conversación con un intelectual dominicano, catedrático, que ha trabajado muchos temas en República Dominicana. Frank Cáceres va a estar con nosotros. Luego vamos a tener la conversación a las 7 de la mañana con el doctor Morel Cerda, que fue fiscal en la provincia de Salcedo, fue el hombre que en el Distrito Nacional interrogó a Clodoveo Ortiz. Ahí a quien tiene es esa Frank Cáceres, claro. Efectivamente, que ya lo decía. Morel Cerda viene en un minuto y tenemos también un video en el cual adelantamos un poquitito de esa conversación. Hoy conversamos también con un abogado que representa los intereses de los parientes del niño perdido. Es un proceso que está en investigación, eso será más tarde. Y no quiero dejar de decir, porque la verdad es que era imponente, o que es imponente, la plaza de Ciudadanos Chinos, que está en la Luperón, que se llama Hogar Dulce Hogar. Bueno, pues el hogar no está tan dulce ahora porque aduana lo ha intervenido. Dicen que ahí había un fraude. La Dirección General de Aduanas realizó un operativo de fiscalización en esta tienda, Hogar Dulce Hogar, de origen chino. Dicen que encontraron inconsistencia en sus declaraciones, en distintas importaciones, vínculos con otras entidades que no estaba declarada. Esto está en la Gregorio Luperón. Ahí yo vi, por ejemplo, una cubeta, voy a poner un caso, una cubeta, que en un comercio local costaba 2.500, ahí estaba 700. Entonces, la verdad es que yo pienso, y hay muchas plazas chinas en todo el país. Tú vas a San Francisco de Macorís, hay varias. En comunidades campesinas de la región del Cibao tú te encuentras una plaza gigantesca con todos los productos. Cuando hubo las vistas públicas, algunos comerciantes mencionaron este tema. Y los comerciantes aquí en República Dominicana están al garete. Si bien es cierto que hay ámbitos del comercio durante por años, el monopolio le ha llevado como a tener ciertas discrecionalidades, a tener posiciones abusivas. Decía alguien que ahí se encontraban algunos productos más baratos que en internet. Entonces, uno no entiende muchas veces la lógica, aunque China es una potencia, son, se supone, comerciantes los que están motorizando estas plazas. Yo creo que es un punto que República Dominicana tiene que prestarle atención. Me decía una ciudadana, aquí están embullados con el tema haitiano, pero mire, esas plazas acaban con el negocio. Si bien es cierto que se favorece toda inversión, primero que se cumplan todos los preceptos que hay que cumplir en las declaraciones, el pago de impositivo, aduanas, eso es, si vamos a tener que sean comerciantes de este tipo, que monopolicen el negocio en todos los pueblos, pues por lo menos que le paguen al fisco. Segundo, la calidad de la empleomanía. ¿Cuánto se le paga? ¿Cuál? Aquí había 2 empresas, y justo eran empresas de este género,
denunciadas, el tipo de pago que se le da a quienes trabajan, cómo se hace. Ese es un tema grandísimo para hablarlo en otro momento, pero sí no quería pasar porque yo le estoy prestando mucha atención al tema de las grandes plazas comerciales chinas, porque yo veo cómo van apurados los negocios formales de República Dominicana. Ahí encuentran de todo. Antes los comerciantes dominicanos iban a China, traían la importación. Los chinos descubrieron, no, lo traemos nosotros, ya tenemos traidor, lo traen. Pero hay unas cantidades y unas formas de vender productos extremadamente baratos, que está bien que si cuestan eso, que cuesten eso, porque nadie está de acuerdo con el abuso, pero pague el impuesto al fisco, llene, como la plaza que estaban construyendo en Santiago, que nadie dijo nada, pero esa plaza el ayuntamiento la había parado y ellos siguieron construyéndola, eso no puede ser. Entonces me parece que es un punto que República Dominicana tiene que ver. La Dirección General de Aduana dio esta notificación y vamos a seguir viendo qué ocurre, pero eso es una plaza monumental, todo el que ha pasado la ha visto, impresionante. Vamos a la pausa, cuando regresemos estamos con Frank Cáceres, vamos a hablar de las medidas adoptadas por el gobierno y sobre todo un lenguaje que a veces la gente se resiste, cuando se habla del lenguaje de odio, de la manera en que se trata a los demás. Como a los haitianos hay gente que no lo considera gente, no quiere que se le hable de eso, pero cuando pensamos en la gente, lo esencial que es ser gente, hay sobre todo algunos evangélicos y demás que tienen una frase siempre, no tratas a los demás como tú quieres ser tratado. Y este tipo de procesos, si se puede hacer con decencia, se puede ser decente y ser patriota, no hay que ser abusivo. De eso vamos a hablar cuando regresemos. También tenemos, poco después, esta entrevista que ustedes van a ver un poquito nada más, es la primera parte de una conversación de carácter histórico. A usted nos trajo este hombre del cual estamos poniendo su fotografía. ¿Usted es quien me va a torturar? Yo digo, no, caballero, no. Nosotros no acostumbramos a torturar a nadie. Estaba verdaderamente asustado. Era un torturador de la 40. ¿Usted tenía una idea de los crímenes que él había cometido?